Hola, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental le damos la más cordial de las bienvenidas a esta instancia de capacitación inicial donde vamos a presentar la actualización de dos guías que recientemente fueron publicadas. La semana pasada hemos publicado la guía para el uso de modelos de calidad del aire y recientemente ayer hemos publicado la guía para la evaluación del riesgo para la salud de la población. ¿Ya? Así que antes de comenzar esta capacitación, quiero dejar con ustedes a nuestro jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, quien va a entregarnos unas breves palabras de bienvenida. Juan Cristóbal Moscoso. Adelante, Juan Cristóbal. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Juan Cristóbal Moscoso y soy el jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. Con mucha alegría les damos la bienvenida a esta primera actividad de capacitación sobre la actualización de la guía de modelo de calidad del aire y de riesgo para la salud de la población. Estas eran unas guías que ya estaban publicadas y su primera edición databan de cerca del año 2012, o sea, más de 11 años atrás, por lo cual esta actualización surge como una necesidad muy importante realizar también a raíz de comentarios que hemos recibido a través de los correos electrónicos habilitados al efecto. Desde este año, el Servicio de Evaluación Ambiental ha tomado la determinación de que cada vez que se publique una guía, un documento técnico o una actualización de estos documentos, se realizará una actividad de capacitación inicial, como esta que estamos teniendo, donde se presentarán los principales contenidos de esta nueva publicación. Luego se realizará una nueva capacitación con contenidos más de fondo, que se conocerá como una capacitación técnica. Es muy importante que los nuevos lineamientos y criterios que define el servicio se socialicen lo antes posible entre todos los grupos de interés y estas instancias son el primer paso para lograr este objetivo. Este trabajo se enmarca dentro de los ejes de esta administración, principalmente en los esfuerzos por avanzar hacia una gestión técnica de excelencia, apegada a la normativa y uniformando los criterios que aplican nuestros servicios y los OAECA de Arica a Magallanes. Tampoco podemos dejar de recordar otros ejes de esta administración, que son también la incorporación de la variable de cambio climático en la evaluación de impacto ambiental y la incorporación del acuerdo de Escazú. Especialmente la importancia del acceso a la información ambiental y el fomento a la participación ciudadana que nos exige este último compromiso adquirido por el Estado de Chile. También quiero aprovechar de comentar que para este año 2023 ya tenemos planificadas 20 jornadas de capacitación dirigidas a la ciudadanía, las que se desarrollarán durante el primer martes de cada mes de marzo a diciembre. Además, hemos implementado capacitaciones por cada guía y criterio de evaluación que se ha publicado en nuestro centro de documentación del servicio. Respecto al SEA Capacita, que es donde disponemos de nuestros cursos, podemos comentar que habrá 50 dictaciones de curso este año, lo que implica habilitar 50.000 cupos de marzo a noviembre. Esperamos que se inscriban en todos estos cursos y también puedan invitar a otras personas que se inscriban, porque estos cursos, que son generalmente de 8 o 12 horas lectivas, permiten justamente profundizar en los conocimientos y certificar competencias y conocimientos técnicos sobre las guías, documentos técnicos y materias de interés del CIA. Por último, los invitamos a revisar nuestra página web y redes sociales para que estén atentos a las invitaciones y cada una de estas instancias. Finalmente, los invito a participar en esta actividad por medio de la casilla de correo electrónico que hemos habilitado al efecto, que aparece ahí en la lámina, que es comentarios.documentos@sea.gov.cl, donde a la fecha hemos recibido muchísimos correos electrónicos que nos han permitido ir mejorando nuestros documentos técnicos, actualizando algunos, corrigiendo errores en este proceso de mejora continua. Pueden enviar también comentarios a los documentos que están en elaboración. Ustedes pueden ver en nuestro centro de documentación que hemos publicado, listado documentos que tenemos proyectados para este año y el próximo también. Y bueno, evidentemente toda esa información será considerada y obtendrán una respuesta a través de esta casilla habilitada al efecto. Este correo es una herramienta que nos ha permitido contar con una retroalimentación inmediata y nos ha demostrado la importancia del trabajo y el contacto directo con todos ustedes.
Aprovecho la oportunidad también para agradecer a todos los profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental que han participado en este trabajo, especialmente al equipo del Departamento de Estudio y Desarrollos, liderado por Camila Carrasco, por organizar esta actividad, y a todos los otros departamentos, junto a nuestra división jurídica, que han participado en esta revisión, y también a la directora ejecutiva Valentina Durán, por permitirnos también y respaldarnos en este trabajo técnico de excelencia y de calidad. Muchas gracias a ellos y a ustedes y a todas las personas que se unen y buscan ser parte de una evaluación ambiental participativa y de excelencia. Sin más que decir, los dejo con Gino Olivares para comenzar con esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Para nosotros como Servicio de Evaluación Ambiental, estas instancias son súper enriquecedoras, sobre todo por las instancias que tenemos de retroalimentación y mejora continua. Si bien cierto, esta es una capacitación inicial, donde se van a entregar los criterios en forma general, sin ahondar en ellos, para posteriormente tener una capacitación técnica, sí es importante tenerlo a la vista, sobre todo considerando las dudas e inquietudes que tengan para estas, poder recogerlas en próximas capacitaciones. Así que para nosotros es súper importante que puedan estar revisando las guías, estamos generando los conductos, los canales necesarios para tenerlos actualizados y al constante, y que nos puedan aportar constantemente también a la elaboración y mejora. Sin más de este punto, partamos con la capacitación inicial de la guía para el uso de modelos de calidad del aire en el CIA. Y aquí, bien, como mencionó nuestro jefe de división, efectivamente esta guía fue publicada, su primera edición, en el año 2012. Por lo tanto, bajo el contexto necesario de toda una guía que tiene más de 10 años, se llevó a cabo una revisión de las recomendaciones de los modelos y las precisiones que se tenían en esta guía, tanto la solicitud como análisis de datos, en función a los distintos avances técnicos y tecnológicos de los mismos modelos, tanto los modelos meteorológicos como los modelos de calidad del aire. A partir de este análisis se decantó en la necesidad de actualizar esta guía, que hoy día está publicada desde la semana pasada. También es importante mencionar que esta actualización es parte comprometida ante la Contraloría General de la República por los casos de contaminación atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví, entregando también lineamientos respecto a los efectos sinérgicos e impacto acumulativo, que veremos más adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo y el alcance de esta guía? Bueno, el objetivo y el alcance se mantienen desde la guía del 2012. En este sentido, es presentar criterios técnicos para el uso de modelos de calidad del aire en el CIA, estableciendo un listado de lineamientos y recomendaciones generales para su uso y buen desempeño en el sistema de evaluación. En ese sentido, esta guía está enmarcada en lo que es la identificación y predicción de los impactos, específicamente de los impactos asociados a las emisiones atmosféricas de distintos aerosoles o gases. Y por último, es necesario remarcar que esta guía está en el marco de una necesidad de evaluar los impactos considerando el uso de modelos refinados de calidad del aire. Y esto lo planteo porque como servicio también entendemos el uso de modelos de screening y estamos trabajando en dar claridades en cuándo se puede utilizar uno y el otro modelo para poder disminuir las brechas de incertidumbre e incerteza asociadas al proceso de evaluación. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios actualizados y lo que será presentado de manera general en esta presentación? Lo primero son los modelos recomendados, que si bien nos han variado desde la presentación del 2012, sí hay unos puntos importantes, sobre todo con el criterio de 5 kilómetros de representatividad, que se hicieron algunas salvedades o modificaciones para entender mejor cómo aplicaba este criterio. También precisiones en los datos de entrada del modelo meteorológico y calidad del aire, en la configuración del modelo meteorológico, un poco salir de esta línea de la rigidez que tenía antes el archivo NAMELIS en cuanto a la cantidad de dominios, en cuanto a las dimensiones de estos dominios, a los datos físicos y dinámicos
el modelo meteorológico, es entregar mayor flexibilidad por un tema de desempeño, que en lo siguiente se mostrará con mayor calidad. La configuración de la grilla o cuadrícula de receptores, específicamente los receptores discretos y que son finalmente importantes a la hora de evaluar los impactos. Las consideraciones para la inclusión de los efectos sinérgicos y acumulativos. Se entregan mayores certezas en los análisis de incertidumbre del modelo meteorológico, específicamente en los análisis de tipo cuantitativo, y se enlaza esta guía con la guía del 2015 en cuanto de área de influencia de calidad del aire en cuanto a la representatividad de las estaciones de calidad del aire en cuanto a los valores expuestos en los receptores. Entonces vayamos desarrollando cada uno de estos puntos. El primero tiene que ver con los modelos recomendados. Se mantiene la lógica de análisis en cuanto a la utilización de un modelo dependiente del tipo de terreno, si es un terreno homogéneo, heterogéneo, es complejo, simple, y el tipo de contaminante, si es primario, o sea, emitido directamente de la fuente, o secundario, si es que es, por ejemplo, generado por alguna reacción química en la atmósfera. ¿Y cuál es el punto acá diferente que cambia desde la guía anterior? Esta representatividad de 5 kilómetros que antes hablaba de una estación meteorológica, que más que una representatividad tiene que ver con un valor referencial para entender el análisis de un terreno homogéneo o heterogéneo, a partir del cual se establece como fuente de análisis si es que desde las fuentes de emisión del proyecto hasta la zona de impacto, estos 5 kilómetros tienen, por ejemplo, se puede considerar que el terreno es homogéneo, que no hay ningún ente que pueda variar significativamente los flujos de las direcciones del viento, y son contaminantes primarios, por ejemplo, se puede utilizar el modelo ARMOD y también el modelo CALPAF. En los terrenos heterogéneos es principalmente solicitado el modelo CALPAF, aunque se pueden utilizar modelos fotoquímicos como el CIMAX, WR, FChem, pero principalmente estos modelos están recomendados para la cuantificación de contaminantes secundarios. Aquí es importante de todas maneras mencionar, y que ya lo indicaba la guía del 2012, que el uso del modelo CALPAF sí está permitido para la modelación de material particulado secundario, es decir, el aporte que tienen óxidos de azufre y óxidos de nitroso en su formación, pero para este caso en particular. Para otros tipos de contaminantes secundarios no es recomendado utilizar el modelo CALPAF. Ahora bien, con respecto a los datos de entrada del modelo meteorológico, específicamente este modelo numérico, se entrega una serie de recomendaciones, como les había adelantado. Y una de esas recomendaciones es el periodo modelado. ¿A qué me refiero con esto? A que se entrega una recomendación respecto al año a simular que se va a escoger. Y lo importante acá entender es que se da ya una directriz en cuanto a que la información tiene que ser lo más actualizada posible, en este caso en los últimos 3 años desde que se ingresa, anteriores al ingreso del proyecto al CIA, para recoger así la variabilidad última de la atmósfera y del clima asociado a este tiempo. También se deja el backup de que esto tiene que ver también con la disponibilidad de datos asociados dentro del dominio de modelación meteorológica. Y además, se entrega la recomendación de que esta elección de este año ojalá sea planteada bajo el match entre que se escoge uno de estos últimos 3 años y ese año haya indicado que la contaminación o el efecto de la contaminación es mayor en ese año, producto efectivamente de la meteorología asociada. Ahora bien, el tema de la resolución es unos temas que ya les había comentado, que tiene que ver con los dominios. Se entregan sí recomendaciones de dominios, al menos 2 dominios anidados que tengan retroalimentación. Se entregan recomendaciones de la resolución horizontal de la grilla, que tiene que ser a lo más 1 kilómetro. Y se deja abierto hoy día a que las demás parametrizaciones del modelo meteorológico, sobre todo lo que tiene que ver con los análisis o los datos dinámicos y físicos, sean configurados en relación a un mejor desempeño. Sabemos que hay muchos valores asociados a esto, como servicio vamos a trabajar en un futuro en ello, pero hoy día, y lo que está indicado en la guía, es que esta configuración tiene que ver con un desempeño del modelo, sobre todo pensando en configuraciones que respondan a la realidad dinámica y física del dominio de modelación meteorológico. En cuanto al modelo de calidad del aire,
se han entregado recomendaciones de parametrización de la grilla o cuadrícula de receptores. Se entregan recomendaciones internacionales en cuanto al distanciamiento de esta grilla en el subanálisis dentro del modelo de calidad del aire, y también la entrega de información relacionada a los receptores discretos dentro de esa cuadrilla. Información como describir qué tipo de receptor es, a qué objeto de protección está asociado, etc. Y, por ejemplo, recomendaciones también en cuanto si es un receptor humano a la altura asociada de emisión, que se entrega un valor de entre 1,5 a 1,8 metros, que tiene que ver con el punto medio de la inhalación de partículas y gases. Y por último, la configuración del modelo, se hace mucha referencia a que se configuren de manera de hacer uso o eco de los manuales de usuario. Cualquier cambio del manual de usuario tiene que ser indicado por el especialista quien realice esta guía, que eso es algo que se mantiene desde la guía anterior, para que sean justificados. Y por último, y no menos importante, es que hoy día lo que plantea la guía es que si se hace necesario presentar una modelación refinada para evaluar los impactos de las emisiones atmosféricas de gases o partículas, es necesario y el servicio va a considerarla como una información esencial en el proceso de evaluación, los archivos de modelación. En el anexo 3 de esta guía se presenta en detalle cuáles son los archivos mínimos de modelación que esperamos que se entreguen tanto del modelo meteorológico, si es incorporado, como del modelo de calidad del aire. Así que esto podría ser causa de un término anticipado del proyecto por la no presentación de los archivos de modelación. Ahora bien, uno de los puntos importantes que presenta esta guía actualizada en referencia a la anterior es la presentación de los resultados de la modelación, incluyendo un apartado que tiene que ver con los puntos relevantes que aquí menciono, aquí presento a la izquierda, que son que la evaluación se hace sobre un receptor. Esto romper un poco la dinámica de que la evaluación se hace sobre una estación monitora de calidad del aire, sino que más bien esa estación monitora, y que lo que recoge el capítulo 8 de la guía, es un dato de entrada, y es un dato, es un dato de la descripción del área de influencia de la línea de base para entender sobre cuál es el valor a lo que están expuestos los receptores en cuanto a un contaminante en específico. Pero el análisis sigue siendo sobre el objeto de protección, en este caso el receptor, ya sea un receptor humano o uno de recursos naturales. Aquí siempre tiene que ser la evaluación en el escenario más desfavorable, y esto no es algo nuevo, sino que se repite desde el 2012 y la guía de área de influencia y calidad del aire del 2015. Los valores que, por ejemplo, representan una población tienen que ser los valores mayores que entregue el modelo asociado. Esto es importante entender para que se utilicen las normativas de referencia, en este caso normas primarias de calidad o secundarias, llámese artículo 5, letra A, o artículo 6, letra B del reglamento, para el descarte de los efectos, características o circunstancias sobre estos objetos de protección. Y por último, y uno de los puntos importantes, es este análisis de efectos sinérgicos o acumulativos. Se entregan indicaciones para que al momento de tabular los impactos se entreguen los aportes de otros proyectos con RCA vigente, pero que no hayan sido ejecutados y que tengan valores de concentración del contaminante en el receptor que se esté evaluando. Aquí es importante también mencionar que se entrega como recomendación, por ejemplo, si un proyecto que ya se evaluó pero no se ha ejecutado ha presentado receptores, ojalá se puedan tomar esos mismos receptores también para poder incluirlo y así obtener un valor tanto en ese receptor de la modelación del proyecto ya aprobado, como la modelación del proyecto que está en evaluación. Entonces, esto es uno de los puntos más importantes que incorpora esta guía, y que también incorpora la guía de riesgo para la salud, que son los análisis de los efectos sinérgicos o impactos acumulativos específicamente. Y esto es una recomendación tanto para las declaraciones de impacto ambiental como para los estudios de impacto ambiental. En los estudios entendemos que esto es un requerimiento normativo, pero no podemos dejar tampoco de obviar que en las declaraciones es importante el descarte de los efectos, características, circunstancias en los escenarios más desfavorables, que esto incluiría los escenarios donde en los receptores hay aportes de otros proyectos que no se han ejecutado y que no son parte de la condición o de línea de base, o sea, de la descripción del área de influencia.
Por otra parte, se entregan algunos criterios más específicos a la hora de realizar los análisis de incertidumbre del modelo meteorológico, y específicamente uno de los puntos más solicitados es poner en claro qué estación de meteorología utilizar para poder cuantificar o cualificar, ya sea la forma, en los niveles de incertidumbre del modelo. Y para eso se entrega una recomendación que es la figura que presento a la derecha, que está en la guía también, donde principalmente una estación meteorológica ubicada en el proyecto, bajo las circunstancias obviamente de emplazar una estación meteorológica ahí o dentro del área de influencia, es válida para poder justificar o evaluar el desempeño del modelo, y que en el caso de que esté fuera de esta zona del área de influencia, se pueden utilizar obviamente estaciones, tanto como una región como en el caso de un dominio, que sea mayor su extensión que una región, siempre y cuando sea verificado, esto es una recomendación, su similitud con las condiciones meteorológicas, sobre todo de dispersión asociados al viento, de esa zona o de esa estación con respecto a la zona donde se van a generar los impactos. Y esto permite ir generando certeza a la hora de la utilización de estaciones meteorológicas, porque esto es importante declarar que no está descartando el uso de estaciones meteorológicas fuera del área de influencia, sino más bien se tiene que justificar su uso en relación a estas condiciones. Y que también se entregan recomendaciones que ojalá no sean estaciones meteorológicas cerca de los límites del dominio de modelación, sobre todo por las interferencias que genera ahí los datos recogidos. Ahora bien, también se entregan recomendaciones en cuanto al análisis cuantitativo de la incertidumbre. El análisis cualitativo se mantiene, o sea, la comparación con los distintos mapas y distintas gráficas que entregan información tanto del modelo meteorológico como el dato observado en la estación de meteorología, tanto velocidad del viento, en este caso dirección del viento, se puede conjugar en una rosa de viento, en distintas gráficas que permiten poder visualizar de manera más gráfica cuáles son los resultados y cómo se ha desempeñado el modelo. Y uno de los puntos importantes que viene a entregar la guía es una recomendación de valores cuantitativos de las principales métricas que se han utilizado a lo largo de estos últimos años en la evaluación del desempeño del modelo meteorológico, que son, como ustedes ven en esta tablita de la derecha, el sesgo, el bias, los errores, el error cuadrático medio, el coeficiente de correlación, etcétera. Y estas recomendaciones no son azarosas. Estas recomendaciones se hicieron en el marco de recomendaciones internacionales de desempeño del modelo meteorológico WRF y también del análisis de más de 100 proyectos que han ingresado en los últimos 2 años, o 3 años, perdón, al sistema de evaluación ambiental. Esto último para poder incorporar la variable de lo que está sucediendo realmente, cómo se están desempeñando los modelos realmente en el marco del CIA. Entonces, bajo ese análisis, un análisis estadístico, se llegaron a estos datos aquí presentados, que se espera, y aquí también es parte importante de lo que levantaba Juan Cristóbal, podamos como servicio ir escuchando sus recomendaciones, sus aportes, y en ese sentido está súper abierto el correo de comentarios.documento@sea.gov.cl para ir mejorando estos valores. Nosotros queremos trabajar en esto para poder ir impulsando a mejores desempeños de los modelos meteorológicos. También entendemos con los menores costes para ustedes y poder tener las mejores certezas de que vamos a tener los resultados de predicción de la contaminación lo más adecuados o certeros posibles. Y por último, como les comentaba, hay un punto importante que incluye esta guía, es esta vinculación con una guía ya publicada en 2015 que tiene que ver con la descripción del área de influencia, específicamente la calidad del aire de los proyectos que ingresan al CIA. Y esto es importante porque esta guía lo menciona bien y lo vuelvo a repetir esta actualización. Aquí no estamos buscando que las estaciones tengan una declarativa de representatividad poblacional sobre la población que se está evaluando, sino más bien que se entregue la justificación por la cual esta estación tiene valores similares a los que estarían expuestos los receptores, que tiene que ver tanto con la topografía, la meteorología, como las fuentes de emisión a las que están expuestas tanto receptores como la estación de los datos observados. Eso es lo que respecta a la guía de
a la actualización de la guía para el uso de modelos de calidad del aire. Les doy el paso ahora a Luis Garrido, que quiere comentar algo respecto a las capacitaciones. Luis, por favor. Muchas gracias, Dino, por esta primera parte de la capacitación. Vamos de inmediato con la presentación de la segunda guía, ya, sobre riesgo para la salud de la población, pero yo les quiero compartir una información importante para todas y todos quienes están conectados en este momento. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver ya la página del SEA Capacita, seacapacita.sea.gov.cl. ¿Y por qué se los quiero comentar? Porque este lunes 13, comienza el proceso de matrícula para los cursos, ¿ya? Tal como mencionó nuestro jefe de división, Juan Cristóbal Moscoso, este año hay 50 dictaciones disponibles, 50.000 cupos, 1.000 cupos por cada uno de los cursos que se van a dictar, y comenzamos hoy en marzo, ¿ya? Quiero mostrar la calendarización, porque en el mes de marzo tenemos acá, como pueden ver, 5 cursos que son con automatrícula. En esta oportunidad es la matrícula del 3 al 17, mismo día que se abre la matrícula, si lo queremos ver así. O sea, el curso se inicia con la automatriculación. ¿Ya? Hay 5 cursos, entre ellos Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Descripción de Proyectos en el CIA, Normativa Ambiental Aplicable, Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y un nuevo curso disponible este 2023, Proceso de Consulta Indígena en el CIA. Este año hay 3 cursos nuevos, ¿ya? El siguiente curso nuevo viene en el mes de abril sobre residuos y efluentes en el marco del CIA, y el siguiente curso nuevo para este 2023 viene en junio. Específicamente el curso se denomina Bases Teóricas y Metodológicas para la Compensación de la Biodiversidad en el CIA. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, hay 3 cursos nuevos, 50 dictaciones, 50.000 cupos disponibles para todas y todos ustedes. Así que los invitamos a que ingresen al SEA Capacita, conozcan los cursos y se puedan matricular a partir del lunes 13 de marzo en un proceso de automatriculación donde comienzan de inmediato con el curso y tienen hasta el día, si no me equivoco, 31 de marzo, último día del mes, claro, para finalizar con el curso que van a poder hacerlo, ¿ya? Y otra cosita muy chiquitita antes de volver con Gino, es que vamos a dejar en el chat más adelante una encuesta, un link a una encuesta, donde no solamente van a poder evaluar la presentación en sí, sino que también es una instancia para que de manera voluntaria puedan dejar su correo electrónico con la finalidad de dejarlos invitados con posterioridad a la capacitación técnica, tanto de esta guía como también de otros documentos que esté publicando el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿ya? Así que una vez que este enlace esté disponible en el chat, los invito a todos a que puedan ir completándolo. Y como le digo, es siempre voluntario, pero su correo nos puede ayudar en el fondo a robustecer la base de datos que tenemos y invitarlos posteriormente a las siguientes presentaciones o capacitaciones que hayan de documentos eh, sobre evaluación ambiental, ¿ya? Eso es lo que yo quería entregar, así que ahora nuevamente dejo con ustedes a Gino Olivares para la segunda capacitación inicial de la guía de evaluación ambiental, riesgo para la salud de la población. Ahí está, perfecto, en el CIA. Adelante, Gino. Muchas gracias, Luis. Sí, es importante poder difundir las distintas capacitaciones, bueno, y indicar también, o reiterar, mejor dicho, que estas guías también van a tener una capacitación técnica en detalle y no solo en detención a los puntos que se están actualizando, sino más bien en relación a toda la guía en específico para que podamos ir revisando los puntos y que también ustedes nos puedan ir haciendo sus comentarios, observaciones, tanto acá en el chat como también en el correo que se dejó disponible. Así que, sin repetir lo que se ha dicho ya, comencemos con la última capacitación que tiene que ver con la actualización de la guía para la evaluación ambiental de riesgo para la salud de la población. Entonces, al igual que la guía para el uso de modelos de calidad del aire, es necesario contextualizar esta actualización, entender también de que esta era una guía del 2012, que fue elaborada durante el 2011 y que en base a eso también tenía algunas discrepancias con lo que se solicita
en el reglamento del 2012. Por lo tanto, una de las necesidades fue actualizarlo en base a ajustarlas a los criterios del artículo 5 del reglamento, que es específicamente lo de la utilización de las normativas, normas primarias de calidad ambiental o sus símiles en los estados de referencia, y de manera supletoria las normas de emisión para la descarga de efluentes, residuos y emisiones. Y es importante mencionar que al igual que la guía de modelos de calidad del aire, esta también es una guía que fue comprometida a la Contraloría General de la República por el caso de contaminación atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví en relación a los efectos sinérgicos e impactos acumulativos. Entonces, para entender cuál es el objetivo y el alcance de esta guía, bueno, el objetivo se mantiene desde la primera publicación, o sea, la primera edición del año 2012, que es entregar lineamientos y criterios técnicos para evaluar la generación o presencia del riesgo para la salud de la población, derivado de la cantidad y calidad de los efluentes, específicamente de los contaminantes que estén presentes tanto en estos como en las emisiones y residuos generados. Y esto lo que busca es dar protección a la salud y a la vida de las personas en el marco de la utilización, en este caso, de las normas primarias de calidad ambiental, de las subsímiles en los estados de referencia y de manera supletoria de las normas de emisión. Entonces, ¿cuáles son estas actualizaciones y mejoras respecto a los criterios de evaluación? Primero, algunas definiciones más concretas para entender cómo se genera el riesgo para la salud, o que vamos a entender como definición para el riesgo para la salud de la población en el marco del CIA, y algunas recomendaciones que tienen que ver con el proceso de predicción del impacto. Esta guía, quizás me faltó decir eso como contexto, está enmarcada en lo que es la evaluación misma, pero sí en el capítulo 2.6 entrega algunas recomendaciones para la predicción del impacto. También se entregan lineamientos más específicos y claros en cuanto a la generación de estos escenarios de riesgo preexistente y obviamente la generación del riesgo propiamente tal. Se delimita este riesgo preexistente entregando escenarios bajo los cuales se van a entender, por ejemplo, dentro de las zonas saturadas. Se deja bastante claro la delimitación del uso de normativa para el descarte de los efectos característicos de circunstancias, y que solo si algún contaminante no cuenta con normativa, ya sea en primaria, símil en los estados de referencia o de manera supletoria normas de emisión, se puede hacer una evaluación desde el punto de vista de la salud de la población en cuanto al uso de valores estandarizados del riesgo asociado a este contaminante. Pero eso única y exclusivamente para ese caso. Y por último, y como les comentaba, la incorporación, y esto es uno de los puntos fundamentales, de los efectos sinérgicos e impactos acumulativos en la evaluación del riesgo para la salud. Entonces, comencemos con un punto anterior a lo que les había comentado y que tiene que ver con las competencias de evaluación. Y que esto se mantiene, pero es importante mencionarlo en esta guía. Hay distintos órganos con competencia ambiental que tienen para la redundancia, competencia en la predicción de los impactos, que tienen que ver con la cuantificación de las emisiones, los efluentes, la disposición de los residuos, etcétera, y la estimación o uso de distintos modelos de agua, modelos de aire, etcétera. Ahí se listan algunos de ellos, como el Ministerio del Medio Ambiente, la DGA, pero que en sí, para la evaluación del riesgo, de la generación o presencia del riesgo para la salud de la población, las competencias están en la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, siempre con el ojo crítico como ente técnico regulador del servicio de evaluación, que es finalmente el que tiene la potestad de revisar las observaciones de los distintos OAECA en función a sus competencias. Por lo tanto, es importante destacar acá tanto la autoridad sanitaria como el servicio de evaluación ambiental en cuanto a las competencias de la evaluación del riesgo para la salud de la población. Dicho esto, vamos con algunas de las precisiones y alcances que se han incorporado en esta nueva actualización, y específicamente con la definición del riesgo del riesgo para la salud en el marco del CIA, que se define como esta posibilidad de ocurrencia del efecto adverso sobre un receptor humano, producto de la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos. ¿Y por qué destacamos en rojo este efecto adverso? Porque hay que entender, y la guía lo plantea así, que el efecto adverso, perdón, un segundo. ¿Sí eso?
Hay que entender que el efecto adverso se dará cuando los niveles del contaminante, ya sea, por ejemplo, concentración y periodo, sobrepasen los establecidos en una norma primaria de calidad ambiental nacional o de los estados de referencia. O sea, lo que estamos diciendo acá y que se condice con el reglamento y se condice también con el instrumento, que en este caso son las normas primarias, de que superando ese valor nosotros vamos a tener se va a generar este efecto adverso sobre los receptores humanos. Es decir, que bajo ese nivel de exposición se considera que existe un riesgo para la salud de la población. Y esto es importante de conjugar también con cómo el proyecto o genera ese riesgo o es capaz de aumentar ese riesgo preexistente, y que tiene que ver con esta triada que presenta bien la guía, que es: el proyecto genera un contaminante que está asociado a los efluentes, emisiones o residuos. Ese contaminante puede emigrar, que es la ruta de exposición, desde el punto de salida del contaminante, desde la fuente, hacia un medio, y llegar hasta el receptor, donde se va a encontrar con una vía de exposición. En términos generales, esta guía habla de vía de exposición más asociada a contaminantes químicos, pero la vía de exposición finalmente es donde se ponen en contacto el receptor con el contaminante a través de esta ruta de exposición. Y eso finalmente, bajo ciertos niveles del contaminante, como bien hablamos ahí, genera el efecto adverso y por lo tanto el riesgo para la salud de la población. Es importante tenerlo en consideración porque esta es una de las cosas que más se le entrega detalle en la guía para que quede claro cómo se genera el riesgo y a partir de él se evalúa, ya sea que ya exista el riesgo o que no se haya generado y que el proyecto tenga la capacidad de generarlo sobre los receptores. Como bien les comenté, si bien esta guía está enfocada en la evaluación ambiental, también entrega algunos lineamientos y recomendaciones sobre la predicción. Y en específico entrega una recomendación que es este diagrama para entender cómo se genera todo este triada de la contaminación que tiene que ver con los factores generadores de impacto, o sea, el contaminante, desde dónde se genera, cómo se transporta, que es la ruta de exposición, es el punto desde donde sale el contaminante de la fuente de emisión, a la componente ambiental que llega, cómo se transporta y finalmente cómo se expone al receptor. Entonces se entregan esta recomendación principalmente para tener una claridad al respecto. No es un tema obligatorio, porque por ejemplo para los temas de calidad del aire, nosotros por lo general ya tanto consultores como evaluadores están súper claros de esta línea, es una emisión, una descarga, ya sea desde una fuente puntual, una fuente difusa, que va a impactar al aire a través de una dispersión atmosférica, llega a los receptores vía inhalación. Entonces, en esos casos está súper claro, pero quizás hay otros casos de otros tipos de contaminantes que puede ser beneficioso ocupar este tipo de modelos conceptuales. Entonces, vayamos a uno de los puntos importantes de los escenarios de evaluación del riesgo para la salud de la población. Y lo que plantea la guía es entender que existen dos escenarios que pueden generarse producto de la ejecución del proyecto de actividad. Uno, que es el denominado riesgo preexistente, y dos, que es el escenario donde se parte la mirada, el escenario donde no existe un riesgo de manera previa para a partir de ellos poder evaluar la significancia del impacto. ¿Y qué vamos a entender por riesgo preexistente? Lo que tenemos que entender es que aquí los receptores humanos están expuestos a un escenario donde ya bajo los niveles observados o monitoreados del contaminante se están superando los valores en concentración y periodo, por ejemplo, de una norma primaria de calidad ambiental nacional o una de los estados de referencia. Es importante entender esto porque, como bien decía al principio, estos son los valores límites a partir de los cuales nosotros entendemos que se genera un riesgo y por lo tanto aquí, en este escenario, el escenario 1, partimos de la base de que ya existe un riesgo por esta superación. O sea, los valores observados, monitoreados, me están indicando que los receptores que yo voy a evaluar ya se está superando esto. Y eso se entregan dos escenarios asociados, o dos puntos asociados que es importante entender, que es uno, vamos a considerar, y esto lo dice la guía, que una zona que esté declarada saturada por un contaminante, por ejemplo, material particulado 10, concentración anual, ya existe un riesgo o hay un riesgo preexistente bajo ese contaminante en ese periodo.
y por lo tanto no es necesario que los titulares levanten información, sino que más bien con la sola declaración de la zona saturada es que se va a considerar un riesgo preexistente por ese contaminante bajo ese periodo asociado. Es importante entender eso porque la declarativa de zonas saturadas, sobre todo lo que tenemos hoy día, que son de aire, está especificando el tipo de contaminante y los periodos asociados, que los periodos asociados están muy de la mano con el efecto al riesgo para la salud. Y además, como bien les indicaba, también pueden existir zonas que no estando declaradas como saturadas, las mediciones o observaciones del contaminante nos indiquen que se están superando los valores establecidos en las normas primarias, tanto nacionales como de los estados de referencia. Pero aquí es importante precisar que no se está buscando que los titulares hagan el rol del Estado, que es declarar una zona como saturada, sino más bien lo que se está indicando acá es que tengamos claro cuál es el escenario a partir del cual se va a evaluar el riesgo para la salud de la población. Por lo tanto, lo que se está considerando acá es que estos receptores de evaluación están bajo un riesgo preexistente por los valores observados o medidos en estaciones de monitoreo o en puntos levantados, etcétera, bajo los límites establecidos en las normas primarias o de los estados de referencia. Y para ello, como bien se plantea en el recuadro último, hay algunos criterios generales para determinar que los receptores están expuestos a un área de riesgo preexistente en la guía que se entregan como un punteo. Pero no nos olvidemos que no se busca que los titulares declaren una zona como saturada, sino más bien entender la condición bajo la cual están expuestos los receptores. Y el caso contrario, el escenario 2, es que efectivamente los receptores no están expuestos a un nivel que sobrepase la norma o por lo tanto están expuestos a niveles bajo la norma. Y aquí lo que se hace efectivamente, y se va a mostrar más adelante, es la evaluación asociada a que el aporte del proyecto sobre esos receptores que tienen un valor observado, que tiene que ver con una similitud de los valores, de, por ejemplo, una estación de calidad del aire, esté por debajo y que cuando el proyecto aporte una cierta cantidad se sobrepasen los valores indicados en esta norma primaria, tanto en concentraciones como en periodos o de los estados de referencia asociados. Y esta delimitación que hemos mencionado anteriormente con respecto al uso de las normativas se deja súper en claro en este diagrama que entrega la guía, específicamente entendiendo de que el pilar angular de la evaluación del riesgo para la salud tiene que ver con las normativas primarias de calidad ambiental, en este caso nacionales, y que si no se busque, como bien aquí se expresa, las normativas símiles primarias de calidad de los estados de referencia para entender y poder evaluar si efectivamente esta zona está superando los niveles. Si no los está superando, se hace una evaluación de la generación del riesgo, es decir, que no existía un riesgo previo, pero que por la ejecución del proyecto podría superarse estos valores, o se hace una evaluación del riesgo preexistente, que es finalmente una evaluación en cuanto a un aporte significativo en una zona que ya cuenta con un efecto adverso sobre los receptores indicados en estas normativas. Y que en caso que el contaminante no cuente con ninguna de estas dos, se pueden utilizar normas de emisión, ya sean nacionales o de los estados de referencia, para evaluar la exposición, como bien indica el artículo 5, letra C y D del reglamento, de estos contaminantes en los receptores, y ahí se entregan algunos lineamientos en el capítulo 324. Estos números que están acá son los capítulos o numerales de la guía, y que bien, como les había indicado, si ya un contaminante no cuenta con ni normas primarias de calidad nacional o internacional, ni normas de emisión nacional o internacional me refiero a las que están dispuestas en los estados de referencia del artículo 11 del reglamento, se puede hacer la evaluación en relación al anexo 1, que es la determinación o comparativas con concentraciones estandarizadas en evaluaciones internacionales, en paper, etcétera, para el descarte de los impactos, de los efectos, de los impactos acumulativos de los impactos significativos del proyecto. Eso es importante entender, de que eso se utiliza solo en el caso de que no tenga una norma primaria, una norma de emisión.
Y ahora bien, llegando al final de la exposición, y uno de los puntos importantes es la consideración de los efectos sinérgicos o impactos acumulativos en relación al riesgo para la salud de la población. Y aquí es todo un capítulo que entrega la guía, el numeral 3.1, y respecto al análisis los efectos sinérgicos e impacto acumulativo, que es necesario hacer tanto para los EIA como un tema reglamentado o normado en el reglamento del CIE, artículo 18, como también para una correcta evaluación de los descartes de los efectos, características y circunstancias de las declaraciones de impacto ambiental. ¿Y qué significa esto finalmente? ¿Cómo se traduce, por ejemplo, para analizar la generación del riesgo? Es decir, una situación sin proyecto donde los receptores no estén expuestos hoy día a valores que estén por sobre las normas primarias o nacionales o las de los estados de referencia. Significa que hay que evaluar esta situación con proyectos con respecto a los valores límites establecidos en las normas primarias de calidad ambiental nacional o del estado de referencia, y que para ello se presenta esta adición, que es la situación sin proyectos, o sea, que son los valores observados, monitoreados en los receptores, al momento de presentar esta declaración o estudio de impacto ambiental, el aporte que va a generar sobre estos receptores el proyecto y el aporte de otros proyectos con RCA vigente, pero que no se hayan ejecutado sobre estos receptores. Siempre también que se cuente con la data disponible asociada para poder configurar este análisis. Y si es que este análisis, esta sumatoria, hace que la situación con proyectos, los valores, tanto en concentraciones como periodos, sean mayores a los límites establecidos en la norma primaria de calidad ambiental nacional o los estados de referencia, se va a configurar que el proyecto está generando un impacto significativo y por lo tanto su ingreso va a ser a través de un estudio de impacto ambiental, haciéndose cargo de este impacto significativo, reduciendo los valores a los límites debajo o iguales de la norma para entender de que no se genere un riesgo. Esto está pensado, como bien les comenté, para el caso de la generación del riesgo, un escenario donde los receptores no estén expuestos a niveles mayores a los indicados en las normas. Para el caso en que los receptores estén ubicados, o sea, que estén expuestos a valores que ya están sobrepasando, por ejemplo, en zonas que están saturadas, se entregan recomendaciones generales y les indico también que como servicio estamos trabajando en generar criterios asociados específicos para entregar valores en cuanto al incremento significativo de las concentraciones y el riesgo al que están expuestos los receptores. Eso sería todo, nada más que agradecer y volver a comentar que tenemos a disposición de todos y todas el correo de comentarios.documento@sea.gov.cl para poder recibir sus comentarios, dudas, sugerencias e incluso felicitaciones, si es que quieren, por las actualizaciones de estas guías y las elaboraciones y presentaciones de guías en el futuro. Los dejo con Luis para las palabras finales. Muchas gracias, Gino, por haberte despedido de la audiencia. Quiero solamente agradecer la gran cantidad de preguntas que han llegado al chat. Tengan la certeza que vamos a recoger todas esas preguntas que están llegando y vamos a preparar una presentación o una capacitación técnica, ¿ya? Una capacitación técnica para poder abordar de buena manera toda esta cantidad de consultas y dudas que puedan tener cada uno y cada una de ustedes. Ya estamos haciendo un trabajo bien fuerte en ese sentido, así que tengan la certeza que vamos a tratar de salir pronto con una capacitación técnica sobre estas dos guías. No me queda más que agradecer la gran concurrencia de todas y todos y los invito a que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, porque tal como dijo nuestro jefe de división, vienen muchas capacitaciones, tanto iniciales como técnicas, y creo que es importante ir robusteciendo finalmente la evaluación ambiental con la actuación de todas y todos, ¿ya? Muchas gracias por la conexión y los invito, antes de que se vayan desconectando, a responder la encuesta que está en el chat. Déjenos su correo electrónico para que les pueda llegar una invitación directamente a su correo para las próximas capacitaciones dirigidas a titulares y consultores principalmente, pero también a la ciudadanía, ¿ya? Así que déjenos ahí el correíto, es siempre de manera opcional y voluntaria,
pero lo invitamos a hacerlo y a responder la encuesta. Muchas gracias por su participación, muchas gracias Gino por tu capacitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y todos.